Queridos amigos y queridos hermanos, hoy llegamos a la lección número 10 de este trimestre y vamos a desarmar dos conceptos que a veces nos cuestan, pero que lo cambian todo: el arrepentimiento y el perdón. Preparen sus Biblias y preparen sus corazones, porque hoy descubriremos el verdadero significado de la libertad en Cristo Jesús, solamente aquí en Escuela Sabática Fácil. Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Creciendo en nuestra relación con Dios. Lección número 10 para el sábado 6 de junio de 2026. Arrepentimiento y perdón. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer, es un privilegio el poder estar aquí con ustedes compartiendo las lecciones semanales de nuestra Escuela Sabática, nuestro segundo trimestre, ¿verdad? De aquí su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Estamos contentos, estamos alegres con el Señor por darnos la oportunidad de comentar una lección más, por Amén. darnos la vida, Néstor, por habernos mantenido con salud hasta hoy. Y bueno, esperamos que este material sea de provecho para todos. Así es. Bueno, César, yo quiero saludar y felicitar, ¿verdad?, a nuestra nueva hermana. O sea, ella tomó la decisión maravillosa de su vida, creo que la decisión más importante de su vida, ¿verdad? Así es. Nuestra hermana Jacinta Chavarría. Ella es mamá de nuestra hermana Tamara Martínez. Tamara Martínez. Secretaria de nuestra iglesia. Así es. Entonces, muchas felicidades. Se bautizó un 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, ¿verdad? No se le va a olvidar. No se le olvida, ese fue un buen regalo. Así que un saludo también a todas esas madrecitas, ¿verdad?, que están siempre en la casa del Señor, que están orando, que están siempre doblando rodillas, César, por eso, por sus hijos, esos hijos que andan en rebeldía, y también por los hijos que están en el camino, que los han conducido, los han cuidado, los han preparado, ¿verdad? Así es, la verdad es que es una gran labor, como nuestra hermana Joy lo escribe. Es una labor tan grande que Dios la va a premiar en su momento, y que su labor tendrá frutos en esta vida y también en la vida eterna. Amén. Así que un saludo, y a todas esas mamás, ¿verdad?, que Dios me les siga bendiciendo en gran manera. César, estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Así es. De nuestra hermana Elena Despuey. Y el mensaje de esta semana está en la página 67. Póngale cuidado. Anímese a todo obrero de corazón sincero y fiel a continuar trabajando, teniendo presente el hecho de que cada cual será recompensado según haya sido su obra. Trabajen teniendo en vista solo la gloria de Dios. No rehúsen llevar responsabilidades porque sienten su debilidad o incapacidad, porque Dios puede darle fuerza y sabiduría si se consagran a Él y siguen siendo humildes. Amén. Qué hermoso consejo. ¿Sabes? Es que nosotros, César, no podemos obtener la humildad, no podemos obtener la consagración para seguir, digamos, trabajando y sirviéndole al Señor si no estamos conectados con Él. Claro, la motivación debe ser ese servicio a Dios. Y cuando nos sentimos incapaces, recordar siempre que Dios nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Y que Él es quien te va a capacitar siempre. Por eso es importante que olvidemos de nuestra mente estas dos palabras: no puedo. Usted tiene que quitarla, porque usted tiene que decir: sí puedo, con la ayuda de mi Señor Jesús, ¿verdad? Es importante. Bueno, entramos a nuestra lección número 10, César, para el sábado 6 de junio de este año 2026. Y el título es, César: Arrepentimiento y perdón. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada mañana. En esta hora, oh Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda producir en nosotros ese arrepentimiento que necesitamos, oh Dios, para que podamos, Señor, pedirte perdón. Y sabemos, oh Dios, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y por eso, oh Dios, queremos acercarnos con un corazón contrito,
para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias porque Jesús vino a esta tierra a ocupar nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, fíjate que yo pensando en este arrepentimiento, preguntándome, ¿qué es el arrepentimiento? Y la palabra hebrea, César, es teshabat, imagínate, que significa volver o regresar. Con razón se escucha bastante esa palabra, volveos a mí. ¿Has escuchado, verdad? Cuando el Señor dice, vuelvan a mí, yo los voy a... Ahora, es un concepto profundo que abarca aspectos emocionales, cognitivos y también espirituales. Entonces la palabra arrepentimiento es que tú vuelvas, ¿verdad? O sea, que te olvides de lo que habías hecho y te vuelvas y puedas decir, o sea, es como el Espíritu Santo produce en ti que reconozcas que has fallado. Y la otra palabra es... El perdón. El perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es la decisión voluntaria de liberar sentimientos de rencor, ira, amargura y deseo de venganza. Y es la palabra hebrea salak. Y el perdón que Dios usa es que restaura. O sea, el perdón del Señor no solamente es te perdono, sino que el Señor dice, César, te perdono, y en ese perdón que Él te da, Él te va a restaurar. Qué tremendo, ¿verdad? Él perdona, o más bien dicho, Él se hace cargo de la deuda. Así porque no es. solamente decirte perdón, Sí. sino que él paga los daños que tú has hecho. Y bueno, por otra parte, el arrepentimiento y el perdón son dones. Son dones. Son dones del Espíritu Santo. Nosotros no podemos arrepentirnos Por nuestra por propia nosotros cuenta. mismos, ¿sí? Así es. De Hechos 5:31, dice, aquí lo tengo aquí a mano, a este, hablando de Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Para darle el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de la gracia de Dios todavía para nosotros. César, pero a ver, ahorita ya se me está, como dicen, prendiendo las ideas. Dices que Él le da el arrepentimiento y el perdón. Así Ok, es. la pregunta es, ¿cómo debo estar yo para recibir ese arrepentimiento? ¿Cómo debe estar hablemos de la conciencia o hablemos de la condición? Para yo poder recibir el arrepentimiento, tengo que tener fe entonces en Dios, ¿verdad? Bueno, mira lo que dice este comentario, semejante a Jesús, página, del 30 de diciembre. Únicamente Cristo perdona al arrepentido, pero primero hace que Él se arrepienta. Amén. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo se le acredita a cada alma. Amén. Entonces quiere decir que Jesús produce el arrepentimiento. Bueno, vamos a ver que yo no voy a decir, yo me voy a arrepentir y después voy a ir. La lección dice que usted debe ir porque es Jesús quien le va a dar el arrepentimiento. Amén. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Cómo debo estar yo para recibir el arrepentimiento que Jesús me va a dar? Ahí está, tengo que estar dispuesto a ir voluntariamente, ¿verdad? Claro, sí. Voluntariamente. César, la tierra prometida, bueno, vamos a leer el versículo para memorizar, ¿verdad? Así es, se encuentra en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, un versículo muy conocido. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Ahí está la respuesta a mi pregunta. Nosotros cuando vamos a Jesús, ¿cómo vamos? Vamos sucios. Así es. Y entonces al recibir el don del arrepentimiento y al recibir el perdón de Dios, que es la palabra salak, entonces Dios nos limpia de toda maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Dice que en un pequeño comentario, el Espíritu es derramado sobre los que se sometan a sus indicaciones. Yo debo estar dispuesto a que Dios haga en mí su obra, porque Dios no te va a agarrar a la fuerza. Sí. Tienes que disponer, aunque no lo sientas. Tú tienes la necesidad y tienes que ir a Jesús para que Él produzca ese arrepentimiento. Y ahorita se me vino a la mente Pablo. ¿Te acuerdas cuando era Saulo de Tarso? ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo se le apareció? Y entonces
Pablo, ¿verdad? Asustado, dice, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero después ya no dijo, ajá, sino que dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? O sea, estaba dispuesto. Bueno, y ahorita que lo comentaste también me acordé de Judas y Pedro. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro permitió que Jesús hiciera esa obra en él. Porque Amén. fue cuando él vio a Jesús quebrantado, cuando Jesús lo miró con esa mirada de amor, de bondad, De perdón. de ¿no? perdón, sí. Que él fue, lloró y amargamente y se arrepintió. Se arrepintió. Judas, por lo contrario, tuvo ese remordimiento, pero no fue donde Cristo para que le ayudara. Y ese fue el error de, Esa ese fue la fue de los diferencia. hombres. ¿Verdad? Fue allá tratando de arreglar su propio asunto y Asunto. entonces terminó perdiéndose. Así es. Y algo importante, cuando Pedro mira a Jesús en ese quebranto, esa mirada fue de restauración para Pedro, ¿verdad? Amén. Y decirle, te perdono, Pedro. Qué tremendo. Ese es el Dios que nosotros tenemos ahora. César, la tierra prometida parecía muy lejana a los israelitas que acampaban bajo la columna de nube en la llanura. Moisés había desaparecido por muchos días ante la densa oscuridad que cubría la cima de la montaña. Y seguramente, ¿verdad?, su líder ya había muerto. Ahora, razonaron. Ellos dijeron, murió este hombre. ¿No está? ¿Verdad? Por inanición o por el fuego consumidor de la presencia divina. Pero la multitud mixta se sentía como inquieta, impaciente, lista para pasar a la tierra que emanaba leche y miel, aunque este mismo pueblo había hecho pocos días antes, ¿qué cosa? Un pacto solemne con Dios. ¿Se acuerda cuando él le había dicho, verdad? Lo que Jehová diga, eso haremos, dicen ellos. Y se habían comprometido a serles obedientes. Pero de repente se les metió el deseo de que ellos querían un ídolo que pudieran ver. Así que se reunieron en torno a la tienda de Aarón y le exigieron que creara una imagen idolátrica para ellos. Temiendo por su propia seguridad, Aarón, ¿verdad?, dijo, si no lo hago me van a pelear. Accedió. Esta triste historia es desarrollada en Éxodo 32 al 34. ¿Qué sucede en esa historia, César? Bueno, tú sabes que Moisés está con el Señor allá en el monte Sinaí y el pueblo se corrompe. Luego baja Moisés, se da cuenta de que el pueblo está corrupto, quebranta la ley porque, perdón, tira las tablas de la ley en señal de que se ha roto el pacto que acaban de juramentar. Y no tenía muchos días. Y entonces el Señor le dice, ya no voy con ustedes. Ahora, Moisés, lleva a ese pueblo que yo no quiero ir con ellos. Y entonces se da la intercesión de Moisés por el pueblo. Y bueno, el pueblo se somete a, ¿cómo te digo?, ayuno, a oración, no sé, algo, se somete a pedir la dirección del Señor, porque saben lo que ha pasado. Y finalmente el Señor los perdona. Amén. Les promete que va a ir y que va a hacer grandes maravillas con ellos. Entonces, acá, como dice la lección, es un relato de las historias bíblicas en las que hablan de arrepentimiento y el perdón, que es lo que vamos a ver esta semana. Uh-huh. Y son cosas que nos instruyen, César, a nosotros, Así es. ¿verdad? Y es gracias a la cruz y al plan de salvación que el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente y que confiesa sus faltas a Dios. Amén. Fíjense que hay un texto que lo escuché de un predicador y lo hizo en 3 partes. Quiero compartirlo rapidito. Es Proverbios 28:13. Texto muy bien conocido también. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y un pastor, recuerdo que lo hizo en 3 partes. Número 1, el que los encubre es la gente mundanal, la gente que anda normal, que no cree en Dios, o cree en Dios pero no se arrepiente, no reconocen su parte. Número 2, la otra es la que los confiesa. Nosotros confesamos pecados, confesamos, somos creyentes Y seguís en lo y mismo. seguís en lo mismo. Y la última es el que los confiesa y se aparta. Entonces, Dios está buscando personas que realmente digan, me arrepiento de esto, y en prueba o en señal, ¿verdad?, de que si estoy arrepentido es apartarme de eso. Recordemos que arrepentimiento no es llorar, es cambiar. ¿Verdad? Cambio de dirección. Cambio de decisión, o sea, cambio de patrones mentales. Y es importante. Pasamos al día domingo, César. Hay una
el subtítulo es La prisa de las vidas. Así es que ustedes saben que por lo menos nosotros que vivimos en este tiempo, hay que correr. Te levantas, hay que ir a trabajar, si tienes niños hay que alistarlos para la escuela, luego hay que ir a traerlos, tienes que hacer las cosas de la casa y las cosas del trabajo, de tal manera que se te va el tiempo. Así es. Y descuidas ese momento especial con Dios. Y esto nos lleva a cometer un pecado que a veces lo pasamos desapercibido. Y es que no estamos dándole a Dios el tiempo que nosotros mismos necesitamos, porque Dios en realidad no necesita nada de nosotros. El tiempo que Dios pide que se lo demos. Y mira que no estamos haciendo cosas malas. Y lo digo porque muchas personas te dicen, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no ofendo a nadie, Dios me debería tener en el cielo. Pero no se trata de eso, se trata de una comunión. Dios va, y lo vamos a leer en la lección, Dios va a venir a traer a personas con quienes se ha relacionado, con quienes han dedicado tiempo, quienes muestran interés en su reino. Es a lo que venía a buscar. Amén. Y me gusta porque a veces nosotros pensamos que estamos, César, digamos, rompiendo, por decir así, nuestra relación con Dios cuando hacemos faltas grandes, morales, como robar, matar, como tú mencionabas. Hay gente que no hace nada de eso, pero igual, si descuida su relación con Dios, es igual como que haya hecho esas grandes faltas. Sí, recuérdate que el problema nuestro no es tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Lo que hacemos, eso de robar y matar y hacer las cosas, es porque estamos desconectados de Dios. No solo, eso es el fruto de esa desconexión. El fruto. Entonces, si aunque sean cosas buenas, bueno, tú te recuerdas a la historia de Marta y María, Lucas capítulo 10. Jesús llegó a la casa de Lázaro, donde Marta y María, y Marta quería atender a Jesús. Se fue a hacerle comida, a prepararle, y ella estaba tan sofocada, y le dijo, Señor, mándame a María para que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, pero tú no has entendido que es importante atenderlo, hacerle las cosas, pero lo más importante en este momento es que tú vengas y descanses a los pies del Maestro. Lo otro se puede hacer después. Y ahora, como tú mencionabas, Marta no estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Pero ese afán descuidaba, ¿qué cosa? Su relación con Dios. Así. ¿Verdad? Ahora, no estoy diciendo tampoco que vamos a pasar con María todo el tiempo ahí como un monje, no. Claro, sino que tenemos que aprender a organizarnos, sobre todo con el tiempo, ¿verdad? Y aprovechar. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Me voy a perder yo. Ahora, ellos ya sabían que Jesús no iba a estar pronto. Claro. Ellos ya habían escuchado de Jesús decir, poco estaré con ustedes, ya pronto hoy, ¿verdad? Por eso es importante centrarnos, César, en que el propósito de este ejemplo no es centrarnos en lo que debemos o no debemos hacer en sábado, o, ¿verdad?, en nuestra relación diaria con el Señor, no solamente en sábado. Ahora, es más bien un recordatorio de por qué es importante, ¿verdad? Por qué es importante tomar conciencia de las cosas que debilitan u obstaculizan, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Cuando clamamos a Jesús, ¿verdad?, sentimos el dolor, porque sentimos el dolor del pecado y la separación. Ahora, y Él está muy cerca de nosotros, dice Salmo 53:2. ¿En qué momento buscamos a Jesús? Cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema, nos acercamos. Pero no es necesario llegar a eso. Exactamente lo que te iba a decir. O sea, debemos de tener esa comunión con Dios. Porque, aunque como hemos dicho y recalcamos, no puedes estar haciendo cosas malas, simplemente estás descuidando tu relación con Dios. Mira, algo sencillo. A veces hablamos de ser, ¿cómo se dice? Orgulloso, ¿verdad? Y tú dices, yo no soy orgulloso. Pero si tú te atreves a salir de tu casa sin pedir la dirección de Dios, es peligroso. Estás siendo orgulloso. Estás diciendo, yo puedo pasar esta vida sin necesidad de Dios. Entonces, no lo dices, pero tus acciones lo están demostrando. Así. Entonces, es importante eso. Porque ¿cómo yo voy a reconocer si estoy haciendo algo malo? ¿Cómo yo voy a arrepentirme si no tengo la influencia del Espíritu Santo? Así es.
No puede producir en ti el arrepentimiento. No, me voy a perder porque Dios no va a hacer la obra porque yo no le estoy permitiendo hacerlo. Y por eso hay muchas personas que usted ve, hablemos de las personas pues que antisociales le llamamos nosotros, ¿verdad? Que son los que andan ahí haciendo su fechoría. César, caen a la cárcel, nosotros aquí le llamamos, ¿verdad? Caen a Canadá y después salen con lo mismo. Algunos salen transformados porque escucharon de Jesús adentro. Sí. Pero hay unos que salen diciendo, es que voy a hacer lo mismo otra vez y peor. Ahora, ¿saben? Mientras tú estabas hablando acerca de la relación con Dios, se me vino Daniel, el profeta. Daniel no descuidó en ningún momento su relación con Dios. Y los problemas que enfrentó Daniel fueron grandes, serios. Ahora, imaginémonos que te echen a un foso de leones. O sea, ¿qué problemón es? Y que seas tú el postre para esos leones. Imagínate. Ahora, pero Daniel no buscó a Dios hasta ese momento. Claro. ¿Me entiendes? Ya Daniel lo venía buscando desde el primer momento que salió cautivo de Israel, ¿verdad? Él llegó a la tierra de Babilonia, se consagró aún más al Señor y dijo, Señor, yo voy a hacer esto y yo con tu ayuda no me voy a desviar. Y así se mantuvo. Y esa relación que tenía con Dios fue la que lo guardó al final. Sí, porque acuérdate que el rey Darío dice en la mañana, porque este hombre no pudo dormir, sabiendo que su mejor elemento, su hombre bien sabio estaba ahí. Y se levanta y ni siquiera creo que no había ni salido el sol. Daniel, al Dios a quien tú continuamente, me gusta esa palabra, porque al Dios que tú continuamente, o sea, que él miraba que aunque él estaba en el palacio sirviéndole a él no descuidaba su relación con Dios. Así es. Ajá. Y bueno, al final Néstor nos habla ahí de dos textos, Isaías 64:6, donde dice la Biblia que usted haga lo que haga para salvarse, eso es como trapo de inmundicia. Eso no sirve para nada. Más bien es repugnante, digamos, de alguna manera ante Dios. Pero también nos habla de Zacarías 3, libro de Zacarías capítulo 3, versículo 4, donde aparece el sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Es una visión. Y entonces Josué está sucio. Josué tiene, y la suciedad que tiene es producto del pecado del pueblo y de él mismo. Satanás lo está acusando y tiene razón porque está sucio. Así es. Sin embargo, es Dios quien le manda a que le quiten a Josué esa ropa sucia y que le den una ropa limpia. ¿Qué dice esto? Que usted no puede hacer nada por el pecado, usted solo puede ir a Jesús a como está, maloliente, sucio, lleno de pecado. Y es Jesús quien lo va a usted a limpiar. Va a producir primeramente arrepentimiento. Una vez que usted le confiese su falta, Dios le va a dar el perdón. Y junto con el perdón viene la capacidad, la vestimenta de Jesús, la justicia imputada, ¿verdad?, a nuestra cuenta, de manera que todos sus pecados quedaron borrados. Y ahora usted tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, porque recordemos que este hombre Josué, que era el sacerdote, ¿verdad? César, nos representa a nosotros. Claro. ¿Verdad? Nos representa a nosotros y a todos, no solamente a los cristianos, sino a toda la humanidad. Pero también vemos la gracia en acción. Nosotros no podemos, como tú mencionabas, limpiarnos por nuestra cuenta. Pero tenemos un Dios que sí. Él toma la iniciativa. Desde el comienzo Dios ha tomado la iniciativa. ¿Para qué? Para otorgarnos la salvación. Entonces vemos que esta ropa de gala no es otra cosa que la justicia perfecta de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y colocada sobre nosotros como un regalo inmerecido. Porque ¿quién merece eso? No somos dignos nosotros, pero por la gracia del Señor la recibimos, ¿verdad? Bueno, pasamos al día lunes, César. Así es, 1 de junio. Directivas del Espíritu Santo. Bueno, no siempre es fácil pedir perdón, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo, aunque nosotros sabemos que lo hicimos, pero es esencial para reconstruir o fortalecer cualquier relación. Lo mismo ocurre entre nosotros y Dios. El Espíritu Santo a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos. Nuestros corazones se conmueven a causa de estos impulsos, pero puede resultar sencillo acallar esa voz apacible y tenue mientras justificamos por qué actuamos de esa manera. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, dice Juan capítulo 16, versículos 6, 7 y 8. Amén.
Esa convicción producida por el Espíritu es un maravilloso regalo divino, según Lucas 11:3, el cual necesitamos para resolver nuestro distanciamiento en nuestra relación con Dios. Así es. Y yo siempre he dicho lo siguiente, César. Mira, convencer para nosotros es un trabajo, no es fácil convencer a otra persona. Y el Espíritu Santo ha tomado ese trabajo, esa responsabilidad de convencernos. Imagínate convencer a alguien de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso muchas personas dicen, no, yo sé que Dios me llama. Pero cuando está en ese yo sé, el Espíritu Santo está trabajando, pero somos tan duros, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Van a suceder dos cosas. O realmente nos dejamos convencer o endurecemos nuestro corazón y ya no vamos a escuchar más la voz del Espíritu Santo. Dice aquí César, lee Oseas capítulo 6. ¿Qué notas específicamente aquí acerca de cómo Dios se describe a sí mismo en su llamado al arrepentimiento? ¿Verdad? ¿Cómo dice Oseas 6? Bueno, en realidad da todo el capítulo, ¿verdad? Porque encontramos que esto nos abre a nosotros realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero Dios no se presenta como un juez distante y vengativo, sino como un padre compasivo y lleno de ¿qué? De misericordia. Dios enfatiza su deseo de restauración, abriendo un camino para que el ser humano regrese a Él, ¿verdad? Sin temor al rechazo. Así es. Bueno, dice aquí el comentario, considera el papel del Espíritu Santo en el proceso de reimplantarnos en la vida, como dice Juan 15:4. Y hay un pedacito ahí, el deseo de toda la gente. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Señor y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron la angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar a ese pecado. Amén. Qué maravillosa cita, ¿verdad? Encontramos en el deseo de toda la gente, páginas 271 y 271. César, no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. No podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente, como dice Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado, ¿verdad? Así, el Espíritu Santo no va a obligar a nadie. No. El Espíritu Santo te presenta tus faltas y te enseña para que tú puedas correr y buscar auxilio en el que te pueda aliviar. No es para acusarte. Ahora, usted puede hacerle caso a esa voz o puede rechazarla. Así es. Si usted le hace caso, el Espíritu Santo va a hacer esa obra de arrepentimiento y le va a llevar a Jesús que lo perdone. Pero si no lo hace, su corazón se va endureciendo más, al punto de llegar como el faraón, ¿te acuerdas? Que endureció su corazón y por eso sufrió las consecuencias. Y sabe, me gusta la pregunta que hice aquí abajo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste reprendido o llamado al arrepentimiento? Mientras yo lo estaba estudiando, yo puse mi respuesta ayer, digo. Ayer. Cuando yo escucho sermones del pastor Alejandro Bullón, escucho sermones de Andrés Porte en la tarde. O sea, cuando tú escuchas la voz de Dios, tú dices, Señor, perdóname, porque realmente esto es algo que tiene que llevarte, César, a reconocer que porque como ayer yo hice algo bueno, ya hoy ya puedo... No, eso no funciona así. Sí, pero como te decía, cuando el Espíritu Santo te lleva así a pensar en eso, muchas veces lo que hacemos, no, yo no puedo pedirle perdón a Dios, qué bárbaro, ya es demasiado lo que hice. Es verdad. Hay que reconocer que la gracia de Dios es tan grande que te puede perdonar independientemente de lo que hayas hecho. Amén. Tienes que creer en ese poder, en ese amor que Dios tiene para nosotros, para darnos ese perdón y acercarnos. Y hay que ser a veces cara dura, ¿verdad? Claro. Porque imagínate, Pedro lo vendió, Pedro lo rechazó, lo negó.
Lo negó. Lo negó viernes y Dios lo mandó a llamar domingo. Entonces, y nosotros diríamos, pero ¿con qué cara me voy a presentar ante Jesús? Sin embargo, Pedro reconocía el gran amor de Dios hacia él. Y por eso es que fue y le pidió perdón. Y Dios lo perdonó. Amén. Es importante porque nosotros tenemos que ahora mismo abrir nuestro corazón y que podamos caer de rodillas orándole al Señor, César, pidiendo a Dios que enternezca nuestros corazones, que abra nuestros oídos para que podamos escuchar su voz y por medio de su palabra nosotros podamos comprender el poder que tiene el Espíritu Santo para ayudarnos, porque necesitamos ayuda, César. Claro. Realmente nosotros necesitamos, ¿saben por qué yo le digo que necesitamos ayuda? Porque humanamente no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Tuvo que venir una ayuda externa, de afuera, una ayuda sobrenatural que no fuera de este mundo para podernos ayudar. Es que todos estamos atrofiados, lo mismo la Biblia dice. Sí. No había ni uno para componer otro. Entonces necesitábamos esa ayuda y bueno, ya Dios nos la dio. César, ¿y será posible que exista el arrepentimiento genuino? Recuerden que cuando hablamos de genuino hablamos de un arrepentimiento original, único. ¿Existe? Claro. Existe. Y si existe un genuino, hay un falso. Es correcto. Porque el mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia, al ensalzamiento propio ante los demás. Lo contrario de la invitación a Dios al servicio y a la mansedumbre. Bueno, Jesús decía, cuando Juan el Bautista predicaba, decía arrepientas. Jesús vino predicando y arrepientas. Tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. ¿Ese mensaje es relevante para nosotros hoy? Claro que sí. Leemos Hechos 3, 18 y 19. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? Y que es un tiempo de refrigerio, de consuelo o de descanso. César, el pasaje nos dice que Dios ha cumplido, ¿verdad?, lo que ha prometido. Recordemos que Dios prometió que Israel, hablando del pueblo de Israel, iba a testificar a las demás naciones. Y lo hicieron porque Dios tenía hombres ahí grandes como Josué, ¿verdad? Hombres grandes como Caleb, hombres grandes como Moisés, y podemos venir haciendo la lista, pero Dios, ¿verdad?, a través de sus profetas, llamó al arrepentimiento al pueblo. Isaías decía, vuélvase el impío de sus malos caminos, ¿verdad? En Isaías 55, 6, 7, vuélvase. Job, ¿qué dijo Job? Vuélvete a Jehová, rompe esa enemistad con él y vente, este es su amigo. O sea, siempre estuvo ese mensaje de decir, basta ya. Elías que decía, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? ¿Verdad? Ahora, el asunto es, Néstor, que Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y es que no todo el tiempo va a estar el reino de los cielos tan cerca. Y ese es el asunto. Y así nosotros no siempre vamos a tener la oportunidad de escuchar este mensaje. Así es. Entonces hay que aprovecharlo y por eso el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación. Y recuerden que lo que Isaías decía también era que el tiempo, o mejor dicho dice, llama al Señor mientras puede ser allá, buscar al Señor mientras pueda ser allá. Mientras puede ser allá. Y cuando hablamos de ese mientras, o sea, imagínate, César, voy a dejar este teléfono mientras me llaman. Ya una vez que me llamen, yo me llevo el teléfono y ya no va a estar ahí. Entonces el Señor dice, mientras puede ser hallado. Ahora, luego de los profetas, César, nos llama al arrepentimiento y a la conversión para que nuestros pecados sean borrados, trayendo así tiempos de refrigerio. Es decir, que el Señor quiere que descansemos del yugo del pecado. Con razón el Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar, dice. Así es, los tiempos de refrigerio, dice aquí el comentario bíblico adventista, hablando del versículo 19. Se refiere a los días de la lluvia tardía. El Espíritu Santo te perdona, pero también te llena de él mismo.
para que tú, como tú dices, descanses. Así es. Ahora dice acá un comentario, Néstor, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4, que implica dos cosas. Número 1, el dolor sincero por las faltas cometidas. Y número 2, la decisión honesta de abandonar el pecado. Y en la Biblia, César, ¿qué es el arrepentimiento? Casi siempre está relacionado con el perdón. Vienen de la mano. Así es. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Ok. O sea, tú entiendes que estás mal, vas donde el Señor te perdona, pero tú en respuesta a eso también debes de apartarte de lo que estabas haciendo. Así Hay que haber un cambio de vida. Y me gusta porque recordemos que el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, ¿verdad? Sino que todos, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla de todos, habla de todos. Él no está viendo si tú eres negro o blanco, si eres alto, si eres rey, si eres esclavo. No, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida de Jesús, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Así es. Dice aquí el deseo de toda la gente, página 522. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si digo, perdóname, Señor, y sigo lo mismo, perdóname, Señor, y sigo lo mismo. Entonces debo de pedirle perdón. Y si no puedo, pedirle ayuda para que me ayude a salir de ahí, porque todo viene de Dios. Así es. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige también la conducta. Con razón dice el apóstol Pablo, o a ver si me ayudas, dice, porque fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién lo dice, Pablo o Pedro? Pedro. Ahora, cuando dice, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, está hablando lo mismo aquí, o sea, tu conducta. O sea, yo no puedo pedirle perdón a Dios y como Dios ya me perdió y yo y como yo estoy bajo la gracia, hacer lo que yo quiero. Debe haber un cambio en mi vida, algo. Y ese cambio, esa nueva conducta es la que va a indicar si mi arrepentimiento fue genuino. Y es importante que quitemos ese concepto de, creo que tú mencionabas a alguien que dijo, bueno, mientras más pecado, más gracia. Pero no, dice el apóstol Pablo que no de ninguna manera. ¿Verdad? Qué importante. César, el arrepentimiento conduce a la vida. Eso es lo que tenemos que entender de esta lección. Nos conduce a la vida. Si nos arrepentimos, familia, vamos a tener vida. Si no nos arrepentimos, preguntémonos si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, ¿qué es lo que va a morar en nosotros? Dolor, rencor, resentimiento, ira, todas esas cosas que no nos van a hacer feliz a nadie. Y es una parte vital del crecimiento de la relación con Dios. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos venir al Señor y nos arrepintamos para que Él nos perdone. Pero necesitamos la gracia suficiente, ¿verdad? Así es. Hay gracia suficiente. Hay gracia suficiente. Jesús murió por toditos los pecados de las personas que se van a salvar y de las personas que se van a perder. No estamos diciendo que Dios los perdonó a todos. Él hizo provisión. Amén. Pero como decíamos anteriormente, Dios perdona al quien nos confiesa y se aparta. Amén. Los demás, digamos, de alguna manera desperdiciarán esa gracia. Esa gracia. Cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir ese perdón de Dios, pues compasivo y clemente es el Señor, dijo Moisés, ¿verdad? Moisés. Lento para enojarse y grande en amor, dice el Salmo 103:8. Este mismo versículo fue pronunciado por Dios mismo en Éxodo 34:6, después de que su nación elegida lo hizo entristecer. Y es importante porque Dios había elegido a Israel, hicieron un pacto y días después se olvidó del pacto. Israel. Lee Éxodo 34:1-10. ¿Qué verdad crucial se encuentra aquí? Aquí vemos a Dios renovando el pacto con Israel después del incidente del becerro de oro. Moisés sube de nuevo al monte Sinaí con las nuevas tablas de piedra y es ahí donde el Señor se le proclama como un Dios compasivo, clemente, lento
para la ira y grande en amor y fidelidad. Ahí es donde Moisés se da cuenta de la clase de Dios que él le está sirviendo, ¿verdad? Y fíjate Qué tremendo. que quien dice esa palabra, yo pensé que era Moisés y es Dios mismo. Y es Dios mismo quien se las dice. Porque acuérdate que también cuando le digo, muéstrame tu gloria. Sí, en ese mismo Ese mismo pasaje, donde Sí. él pasa y lo vas a mirar, pero así, solo le vio la espalda, dice el Señor. César, el hecho de que el Señor sea bondadoso, lento en airarse y abundante en misericordia, es también la razón por la que Jesús murió en la cruz, para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse. Ahora, y me gusta esta parte, porque imagínate, ¿qué le dijo Felipe? ¿Cuál fue la petición de Felipe a Jesús en San Juan 6? Muéstranos al Padre. Imagínate si Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que han dado conmigo y me haces esta pregunta. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Entonces la pregunta es, ¿cómo era el carácter de Jesús en ese tiempo de su ministerio? Y nosotros podemos pensar, no puede haber un contraste entonces. Dios tuvo que ser así desde el principio. Desde el principio tenía que ser así, bondadoso, compasivo. O sea, no es que Dios dice, bueno, ya se acabó mi periodo, Jesús, ahora vas tú para la tierra y ahora muestra el carácter que no me vio Israel. Pero no. Siempre fue el mismo. Siempre, porque todos miraron ese carácter de ese Dios compasivo, perdonador. Y fíjate que hablando de este tema, Néstor, muchas personas dicen en el Antiguo Testamento se salvaban por ley y en el Nuevo Testamento se salvan por gracia. Por gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia. Desde el primer momento que Adán y Eva pecan. Exactamente, porque la ley decía que el pecador debía morir, Adán y Eva hubieran muerto inmediatamente. Instantáneamente eran Y muertos. si no murieron es porque se hizo un sacrificio y cuyas pieles Dios cubrió Amén. a Adán y a Eva. Cuando el mundo antediluviano pecó, dice la Biblia en Génesis 6, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Cuando Israel pecó, Dios lo hubiera destruido ahí nomás, y Dios lo perdonó. Y luego creo que Habacuc dice, yo los perdonaré por pura gracia. Amén. Cuando David pecó, hubiera sido desechado y muerto ahí mismo. O sea, siempre la gracia de Dios ha estado presente. Lo que pasa es que se manifestaba en otros términos, Así es. porque hablaba de pueblos, no completos. Y en el Nuevo Testamento es como más personal, pero es el mismo relación, solamente es el enfoque. Así es. La gracia de Dios. Si un día estaremos en el cielo, será solamente por la gracia de Dios, Gracias. no por lo que hicimos en esta tierra. Porque si el que se pierde también no se va a perder por lo que hizo, se va a perder por no haber aceptado esa gracia. Esa gracia. Así que borremos de nuestra mente, ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque tampoco puedes vivir por pura gracia y hacer lo que tú quieras. No se puede. Sí. Necesitas la ley, porque la ley es la que te va a enseñar los principios morales para que tú puedas aprovechar esa gracia y vivir de la mejor manera para Dios. Así ¿Ah? es. Dice que el comentario, cuando estamos dispuestos a reconocer y a confesar nuestros pecados, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, quita de nosotros el peso que nos agobia. Nuestras cargas son aliviadas en el Calvario. Nos busca incluso antes como el buen pastor y está a la puerta llamando, dice Apocalipsis 3:20. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es correr hacia Jesús. Así es. Permitamos que Él reemplace nuestros pecados y nuestras cargas por su justicia, como lo dice Zacarías capítulo 3, versículo 4. Y es que el problema es, familia, alejarnos de la cruz. Y yo quiero poner este ejemplo que muchos lo conocemos. Por lo menos en Lucas 15 aparece la parábola del hijo El pródigo. y pródigo. Sí. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. El padre es la cruz, ¿verdad? Mientras el hijo estaba ahí cerca, no le hacía falta nada, César. Estaba protegido. Resulta que un día él se aleja de la cruz. Y podemos verlo. ¿Qué hizo fuera de la cruz? ¿O qué hizo distante de la cruz? Nosotros podemos decir, hizo solo tontería. Yo diría que más bien sufrió. Sufrió porque mientras estaba en la cruz, tenía su buena comidita, tenía su buena cama, se cubría del frío y todo. Ahora, pero cuando se aleja de la cruz, César, vemos otro panorama. Llegó hasta trabajar de una manera indeseable, ¿verdad? Con aquellos cerdos.
Y tanta era el hambre que se tenía que hasta miraba ese, ¿cómo se le llamaba? Algarrobas. En las algarrobas le parecía que era un guiso, no sé, del hambre. Era sabroso. Sabroso y se lo quería comer. Ahora, bendito sea Dios, que mientras él estaba ahí, y me gusta la expresión que usa, usted lo puede leer en el capítulo 15 de Lucas, dice, y volviendo en sí. Yo te pregunto, ¿en qué estado está una persona cuando no está en sí? Fuera de sí, Está fuera de sí, está demente. Así es, está demente, o sea, está loco. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, decía el pastor Andrés Porte, solo hay dos formas de que usted no venga a Jesús. O está loco o está endemoniado. Pero tiene dos maneras, ¿verdad? Entonces vemos que este hombre vuelve en sí y entonces ahora César vuelve en sí y se acuerda que hay qué cosa, está la cruz y regresa a la cruz. ¿Y cómo lo esperaba la cruz? Con los brazos abiertos. Así es. ¿Verdad? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no te va a decir, ¿verdad que te dije que si te ibas te iba a ir mal? Nunca el Señor te va a reprochar. Él te dice, ven que yo te voy a hacer nuevo otra vez. Y es lo que hemos dicho, tomando ese ejemplo, es el Padre quien lo manda a bañar, quien lo manda a asear, quien le manda a restituir. Él no tuvo que ni siquiera bañarse. Ni siquiera bañarse. Llegó como estaba, es Dios. Y así lo abrazó y así lo besó el Padre. Sí. Porque nuestra condición pecaminosa no nos va a separar de Dios. Porque tú eres pecador. Pero el Señor dice, tú eres pecador, pero yo quiero que dejes de pecar. Y eso es lo que Él quiere. Ahora, en medio de ese hedor de adulterio, fornicación, de mentira, de todas las que Dios te abraza y te dice, has vuelto, no te preocupes, yo te voy a limpiar de eso. Sí, porque imagínate que él había hecho un desorden, había gastado toda la herencia y Dios no le reprochó nada, simplemente lo abrazó porque era lo más importante. Así es. Hay unos textos en estos versículos que hablan acerca de la gracia de Dios, por lo menos Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Cristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 y 21. Así es. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5, 8. Amén. O sea que no hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. César, esta revelación es fundamental porque demuestra la misericordia y la naturaleza perdonadora de nuestro Dios a pesar de la infidelidad humana. ¿Sabes? En 2 de Timoteo dice que Dios permanece fiel, ¿verdad? Que Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel? Porque Él es toda fidelidad. No importa lo que tú puedas hacer, Dios permanece fiel. Bueno, le leo esta cita, dice, hay remedio para el alma enferma de pecado, y ese remedio es Jesús. Amén. Precioso Salvador. Su gracia es suficiente para el más débil, y el más fuerte también debe tener su gracia, o perecerá. Amén. ¿Ya vieron? Así que aquí no vale que tú seas más fuerte que el otro. Aquí lo que cuenta es que tu debilidad se perfecciona en Jesús. Mira, el apóstol Pablo decía, ahora entiendo. Cuando yo soy débil, soy fuerte en Jesús. O sea, Pablo llegó a comprender que nada de lo que él podía hacer aquí le iba a ayudar para que él pudiese ganarse la salvación. Así es. ¿Verdad? Y es que nosotros tenemos que usar una vestidura especial. Y costosa. Por eso dice la vestidura más costosa, ¿verdad? Así es. Bueno, la ropa costosa y elegante define con frecuencia a los ricos, ¿verdad? Pero en el cielo, solo nuestras relaciones permanecerán, dice Mateo 6, 19 al 21. Nuestra identidad personal debe estar envuelta en Jesús y en su perfecto manto de justicia. Ok, aquí encontramos, César, en Mateo 22, 1 al 14, la parábola de Jesús, o la parábola que contó Jesús para explicar esto. ¿Qué mensaje puedes encontrar en ella? Bueno, recordemos que en esta parábola Jesús nos enseña que la invitación para entrar al reino de los cielos, número 1, está abierta para todos todavía, ¿verdad? Está abierta.
pero que debemos aceptar esa invitación con un corazón dispuesto y preparado, o sea, para arrepentirnos y pedir perdón. Ahora, ¿qué pasó en esa parábola? Dice que estaba en las bodas y de repente que el dueño de la fiesta notó que alguien andaba sin las vestiduras que él había mandado que se pusiesen, ¿verdad? Y me gusta la expresión que le dice, hey amigo, le dice, ¿verdad? Sí, dice el versículo 11, se lo leo textual. Ajá. Entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero le enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no es que Dios hace discriminación de personas, ¿verdad? Que porque tú eres pobre y no andabas vestido bien, te sacó. El asunto está es que en el reino del cielo solo entrarán aquellos que se vistan como el rey lo ha dicho. Ahora, recordemos algo importante. Este hombre no llegó así porque no tuviera ropa, Sí. sino porque no quiso, porque las vestiduras le llegaron a su casa. Sí, eso le iba a aclarar a nuestros hermanos porque cuando en el antiguo invitabas a la boda, ellos te mandaban la invitación y te mandaban la ropa con la que ibas a llegar. Así es. Eso te indicaba que tú aceptabas la invitación y bueno, por respeto también a la familia. Así es. Entonces, esta persona que estaba allí, él sabía, porque él sabía que había boda, le llegó la invitación. Le llegó la ropa también. Si no se la puso es porque no quiso. No quiso. O sea, quería como rechazar, por así decir. ¿Y Sí. por qué quiere que yo me vista así? Yo me voy a ir como yo me sienta más cómodo, ¿verdad? Así es. Entonces- Y es interesante, como tú decías, porque Jesús llamó amigo al hombre, Ujú. ¿verdad? Existía sin duda una relación entre ambos. El padre conocía a esa persona. El hombre conocía seguramente la vestimenta apropiada para la ocasión, pero había decidido no usarla. Ujú. El carácter de Jesús es perfecto e inmaculado y nos lo ofrece para que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice Apocalipsis 19:8. Amén. Sin mancha ni arruga ni otra cosa semejante, dice Efesios 5:27. Ahora, ¿qué representa el lino blanco, César? Lino fino. Ujú. El lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte ¿a quiénes? Todos A todos los que reciben como Salvador personal. Y esto lo encontramos en Palabra de Vida del Gran Maestro, página Amén. 256. O sea que nosotros vamos a entrar al cielo si tenemos puesta la vestidura de blanca. Cristo. Es decir, su carácter. Con razón, cuando él dijo, allá en San Juan 14, 1 al 3, dice él, me voy a preparar morada y cuando yo las prepare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo preguntaba, o sea, pero ¿cómo se va a tomar a mí mismo? ¿Cómo te vas a tomar tú mismo? Entonces Jesús dice, bueno, yo cuando mire a esa persona que ha reflejado y reproducido mi carácter, entonces este es mío y yo me lo llevo. La réplica. ¿Verdad? Es una réplica, sí. Qué interesante. Así César, Adán y Eva vestían un manto blanco de tenue luz antes de pecar. Después de lo cual se dieron cuenta que estaban desnudos, Génesis 3:7. Entonces Dios tuvo pues que sustituir las túnicas de hojas de higuera hechas por ellos por una vestidura hecha con pieles de animales, lo que requirió un sacrificio. De manera semejante aceptamos el sacrificio de Jesús al aceptar ¿qué cosa? Su manto de justicia. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Quien toma la iniciativa para que tú te puedas vestir de acuerdo a la ocasión es Dios. Entonces quiere decir, miren cómo es, si Adán y Eva hubiesen rechazado esas túnicas de piel, están rechazando el sacrificio que Dios había hecho con ese becerro. Eso es exactamente lo que te iba a decir ahorita, Néstor. Únicamente vamos a estar en el cielo los que aceptemos a Jesús. Amén. Es que no hay otra vestimenta. Aunque la gente diga lo que diga y se inventen muchos salvadores, solo hay uno, dice la Biblia, Amén. y es nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de estar vestidos de la justicia de Cristo. Amén. Ahora, no es que yo tal vez voy a ser inmaculado, sin pecar, sino que voy a estar tan pegado a Jesús, tan necesitado de Él, que su justicia me cubre todos los días.
Amén. Me limpia todos los días y me lleva en ese proceso de purificación que va a terminar lógicamente cuando Él venga o se va a completar cuando Él venga. Así es. Pero es solamente por esa gracia, por la muerte de Jesús, sustitutoria en mi lugar, por la que yo voy a estar allá. No hay otra manera para salvarme. Sí, y me gusta, César, las dos citas que aparecen en Palabras de Vida del Gran Maestro. Leo la primera, tú lees la segunda. Dice, nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la costumbre mundana podrá emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. En otras palabras, yo ni que me compre el traje más caro en esta tierra, voy a ser aceptado allá, porque lo único que yo necesito es la cita. ¿Cómo dice la cita que te vas a leer? Póngale en mente esta cita. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacer dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Imagínate. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 255. Escuchó bien. Sobre cada alma arrepentida. Ahí está el arrepentimiento. Y usted puede preguntar, pero ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué? Miren, el arrepentimiento ya entendimos que es un don de Dios, pero es necesario que lo apliquemos en nuestras vidas porque nosotros pecamos a cada momento, ¿verdad? Entonces, pedimos al Señor que nos perdone y mientras lo hacemos con fe, el Señor va a ir trabajando en nuestra vida hasta que podamos comprender que sí realmente somos pecadores y que necesitamos de la gracia poderosa de Jesús. Así es, por eso el comentario anterior dice que no hay manera de que usted tenga alguna ropa diferente. Usted puede ser lo más puro en su concepto. Puede ser que usted haga lo mejor, o usted regale. Y el apóstol Pablo decía, yo puedo dar mi propio cuerpo para los demás. Pero eso no funciona. Pero si no tengo amor, si no tengo a Cristo en mi corazón, recuerden que es Cristo quien nos representa. Amén. Entonces usted nunca va a estar allá. Si no tiene a Cristo, por muy bueno que sea, bueno, y siempre lo hemos dicho, habrán personas muy buenas que se perderán, no por lo que hicieron, sino porque no reconocieron a Cristo. Porque es esa vestimenta con la que nos vamos a presentar ante Dios cuando Él venga. Y es importante que nosotros hoy, César, podamos venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Sabes? No es necesario que tú vayas a una iglesia ahora mismo o que tú vayas a confesarle a alguien tus pecados. No es necesario. Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto. Habla sola con el Señor. Dice, Señor, aquí estoy. He escuchado, oh Dios, que soy pecador. Porque a veces nos sentimos tan puros y inmaculados, César, que yo no le hago mal a nadie, o sea, no soy pecador. Pero venimos a Cristo en la privacidad, en una intimidad con Él, oramos, pedimos perdón y el Señor obrará de una manera maravillosa en nuestra vida. Así es, bueno, y como hemos dicho y la Biblia lo dice, usted, aunque no tenga ganas de orar, usted vaya y dígale, Señor, bueno, dicen que hay que arrepentirme, pero yo no sé de qué. Es correcto. Por lo menos, que tu Espíritu Santo me ilumine y me haga entender cuál es mi problema aquí. Y seguramente Dios se lo va a hacer entender. Así es. Es importante, familia, que entonces reconozcamos que necesitamos el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Día viernes, César, encontramos 3 citas pequeñas, pero grandes en verdad, en conocimiento para nosotros. César, la Biblia utiliza a menudo metáforas agrícolas para describir nuestra condición espiritual. Oseas 10:12 es un ejemplo que capta lo que hemos analizado esta semana. Dice, siembren para ustedes en justicia, siguen cosecha de amor, aren su tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. ¿Qué es tiempo? De buscar al Señor. Dice la segunda, César. Hacemos surco en la tierra dura, sembramos, cosechamos y buscamos a Dios para acercarnos a Él. La tierra de nuestros corazones debe estar preparada para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Puede darnos el deseo de hacer esa preparación
para entablar una relación con Él, dice Filipenses 2, de 2 y 3. Tenemos que dirigirnos a Dios y aferrarnos a Él. Él orará entonces en nosotros para completar la tarea. Amén. Es importante entonces, César, tomar una decisión. Tenemos que dirigirnos a Dios y aferrarnos a Él. Y entonces, como resultado, dice, Él obrará entonces en nosotros para completar la tarea. Y dice la última cita, César. El siguiente texto contiene un gran ejemplo de lo que significa aferrarse a Dios. Y lo dice Deuteronomio 4, versículos 3 y 4. Sus ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal-peor, que destruyó a todo el que fue en pos de Baal-peor. Pero ustedes, que fueron fieles al Señor, su Dios, todos están vivos hoy. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que hay una, César, aquí encontramos nosotros una advertencia. Nos desviamos del Señor, muerte garantizada. Nos quedamos al Señor, venimos al Señor, tenemos vida. Y no vida normal, vida en abundancia, vida en la eternidad, vida para que podamos nosotros contarle a los ángeles lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. César, en resumen, identificar nuestros pecados en respuesta a los impulsos del Espíritu Santo y entregarnos a Dios con arrepentimiento son componentes vitales de una relación pujante con Dios. Saber que estamos completamente perdonados y cubiertos por el manto de justicia de Jesús es la experiencia más transformadora para un ser humano. No solo somos liberados del peso del pecado, sino también sentimos que el amor de Dios nos rodea, nos acerca a Él. Esto nos une a Dios, nos fortalece espiritualmente y nos motiva a amarlo con cada fibra de nuestro ser. Y más aún, nos anima y nos motiva a presentarlo a los demás. ¿Ah? Así es. Lógicamente, cuando usted va a Dios y pide perdón, se arrepiente y pide perdón, Dios, espere el perdón de Dios. Amén. Acepte ese perdón porque Dios lo ha prometido. Así Dios es. está esperando que usted llegue. Él es el que está más ansioso todavía. Pero recuerde que es la justicia de Cristo la que nos salva. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. No se trata de lo que usted haga, se trata de quién lo representa. Amén. Qué texto poderoso ese que tocó nuestro hermano César, porque es una realidad, César. ¿Sí? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no lo tiene, lamentablemente no tiene la vida, nunca va a tener. Porque nosotros, César, no podemos vivir, escuche esto, no podemos vivir alejados de Dios. No podemos. Es imposible que usted pueda vivir o seguir viviendo alejado de Dios. Familia, gracias por acompañarnos en este hermoso repaso, ¿verdad?, de la lección número 10, arrepentimiento y perdón. Preparémonos con antelación para estudiar nuestra lección número 11 para el 13 de junio. Trae por título Contratiempos. Y eso es algo que nosotros siempre vamos a tener, ¿verdad? Ese contratiempo. Vamos a ver entonces de qué se trata, porque es importante. Vamos a estudiar acerca de Job, vamos a estudiar acerca de quién más, César. Lo que sucedió en el camino a Emaús. Ajá. Vamos a ver grandes cosas, así que no dejemos de estudiar la lección, ¿verdad?, de este trimestre, que ya estamos a solamente 3 lecciones, ¿verdad?, para finalizarlo. Qué tremendo aprendizaje. Así es. Y bueno, sobre todo, pues a ver que con ayuda de Dios, que Dios nos ilumine, qué podemos nosotros, qué cambio podemos hacer o acercarnos a Dios. Como le decía, si usted siente arrepentimiento, pida perdón, y si no lo siente, pida a Dios que le ayude, de tal manera que de ahora en adelante seamos cubiertos por la sangre de Jesús, que es lo más importante. Amén. Familia, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya somos 9,500 los suscriptores, ¿verdad? Gracias y gloria. Le damos la honra y la gloria a Dios por eso. Sigan apoyándonos con los comentarios. Saludos a nuestra hermana Gloria Luz Salgado. Ella, César, está pidiendo oración. Oíste, está pidiendo oración por su salud. ¿Tú la conoces? De León. Claro que sí. Y Gloria, vamos a orar por ti en este momento
para que Dios, ¿verdad?, siga dándote esa fe inquebrantable que tú tienes, esa esperanza que no la pierdes en Él y también esas fuerzas que Dios te ha dado hasta ahora. Así que, familia, compartan este material porque así también expandimos la predicación de este hermoso evangelio. César, ¿puedes despedirnos en oración? Que oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres, como decía el apóstol Pablo, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero nos ha dado a nosotros, Señor, la llave. Somos nosotros los que debemos de decidir si queremos que tú la hagas. Por favor, Padre, oramos para que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nos haga ver nuestra necesidad, Señor, que nos haga ver en qué estamos fallando y sobre todo, Señor, si estamos lejos de ti, como el buen pastor, llévanos de regreso, Señor, al redil, de manera que seamos parte, Señor, de ese pueblo que tú amas tanto. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos también a nosotros a aceptar ese perdón. Saber, oh Dios, que si tú nos has perdonado, si la sangre de Jesús nos cubre, entonces estamos limpios, no por lo que hagamos, sino por el sacrificio que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, por Gloria Salgado, tú la conoces, Señor. Nos ha dado el privilegio también de conocerla. Y ha tenido una larga lucha, Señor, en su vida, pero creemos firmemente que tú estás dirigiendo su vida. Oramos para que le fortalezca, Señor, para que en medio de cada situación ella pueda ver tu mano poderosa, Señor. Porque tu palabra dice que cuando un hijo tuyo se enferma, tú lo permites, Señor, para manifestar tu gloria a las demás personas. Amén. Gracias, Padre, porque todo lo que haces es para nuestro beneficio. Y así te pedimos también que bendigas a cada hermano y amigo que nos escucha y que nos venga a este programa, Señor. Y oramos, Padre, para que todos seamos cubiertos por la sangre de Jesús. Amén. Muchas gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Así es, familia, les dejamos el videoclip del bautismo de nuestra hermana María Jacinta Chavarría y también el himno 250. Padre, a tus pies me postro. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.